Que te discriminen por tu condición física, por tu fisiología y por lo fácil que puede ser que te relacionen con cualquier daño al equilibrio ecosistémico ha de ser muy feo, o de las cosas que menos quisieras padecer, como vivir. Y en todo momento tratarías de solucionar o revertir esa condición. ¿A poco no? Es así como inmediatamente te podemos relacionar con los cerdos. Pero como les vamos a hacer un paro a los cerdos en este video, diremos que son mejores que tú. Por eso nos vamos a poner muy empáticos para ponernos de su lado porque ellos solos no pueden revertir esa condición, a menos que nosotros no hagamos algo al respecto. Así que otra vez, es así como te decimos que eres un cerdo. ¡Empatiza! Es la única manera que puedes inmediatamente observar la condición de aquel organismo cuya existencia se le ha satanizado hasta el punto de sacrificarlo desmedidamente para sustituirlo con algo que solo alivia sesgos pero que no salva vidas. En este video hablaremos de aquellos animales no humanos que no son valorados a pesar de la importancia que tienen para nuestra propia supervivencia, y lo haremos para derribar algunos cuantos mitos de los cuales los hacen acreedores de malas creencias como síntoma de envidia. Tal es el punto que cada vez que surge una nueva influenza, es el principal sospechoso, y no sobrado eso existe una relación temporal de rechazo general del consumo de la carne de cerdo. También agregándole sazón al asunto, se hacen pruebas farmacéuticas de medicamentos con otras especies para curar causas virales, pero que son de dudosa confiabilidad, a diferencia de las ventajas que tiene el hacerlo con los cerdos. En resumen de ese punto, es que también gracias al estudio científico de y con esa especie, los seres humanos han buscado y encontrado curaciones a distintas enfermedades que nos han aquejado en diferentes épocas de nuestras aglomeradas vidas. Tan solo hay que conocer todas las propiedades farmacéuticas del cerdo para entender su importancia. Pero basta con saber que muchas de las píldoras o cápsulas que consumes son recubiertas con algunos de sus tejidos. Es más, han permitido que esas personas que no cuidan su salud y que son tercos hasta morir, puedan vivir un poco más de tiempo gracias a esa medicación tan necesaria para su mala condición de vida. Así es, la insulina, que a partir de los años 80 ha mantenido una vida más digna en los diabéticos, para que estos no valoren la ayuda de la insulina proporcionada por el cerdo y regresar a su vida indignante. Y ya que estamos en estas ondas médicas, fíjate que sus tripas se utilizaban para las suturas en ese recinto conocido como quirófano, pero no dejan su presencia en las válvulas cardíacas. Así es, tu carne es igual de mala que la del puerco, porque puede vivir en ti, o más bien, tú puedes vivir por la carne del cerdo, porque también si piensas sufrir alguna quemadura grave, te pueden hacer un trasplante de piel en ese caso extremo y doloroso. Rematando que su fisiología es muy pero muy parecida a la nuestra, por decir compatible al punto que no provoca rechazo en nuestro cuerpo tan fácilmente. Si no, mira todas esas narices operadas. Ya a estas alturas te darás cuenta que el organismo del cerdo debe ser muy semejante al del humano, y estás en lo cierto. Hoy en día la medicina, como ciencias afines, estudian su organismo por su parecido con el del humano, para no solo implementar procedimientos, tratamientos con medicina que nos puedan servir, sino también para comprender el cuerpo humano. Tan solo por mencionar te permite vivir más tiempo al esperar un donante de hígado si el tuyo ya lo afecta hasta tal grado que te tuvieron que poner uno de cerdo para cumplir las funciones fisiológicas que hace. Hasta el tiempo que tengas la suerte de que te puedan trasplantar el de un donante. Y por si fuera poco, en estos días que andamos con esta juerga de la intubación, un dominio de manipulación médica que es vital para salvar la vida de las personas que lo requieren, déjanos decirte que con la ayuda de estudios clínicos comparativos se ha podido capacitar a estudiantes con modelos porcinos para poder intubar, dejándonos claro que el modelo porcino es excelente para la práctica clínica. Y para que no te quede duda, esto se hizo con el fin de mejorar el entrenamiento para la destreza y competencia del médico con el apoyo de la enseñanza basada en tecnologías educativas y de simulación clínica ante urgencias médicas. Algo muy pedido por ti. Ahora hablemos del consumo, cuestión muy relevante para la salud del ser humano. Está por demás decirte que su sabor es muy agradable con una amplia variedad de recetas que se pueden hacer con él. Pero déjanos decirte que su carne aporta una variedad de nutrientes y que por su tipo de grasa monoinsaturada, que es muy similar a la del aceite de oliva, provee beneficios a la salud,
así como propiedades y minerales, vitaminas del grupo B y aminoácidos esenciales para una buena nutrición. Pero como todo en la vida, siempre debe cuidarse el consumo. No por decir que es muy buena signifique que deba de consumirse en exceso. Por eso hay que hacerle caso a la ciencia, todo con medida. El estigma que tiene el cerdo es por los sesgos, las malas creencias sobre los mitos recargados que pasan de generación en generación y que solo fueron productos por un sarcasmo momentáneo que alguien lo utilizó prontamente en su contra. Decimos que el consumo de su carne es buena, sino por decir que es mejor. Y para esto vamos a hacer que pienses cuáles son los grupos cárnicos que más consumes. ¿Qué más consume el humano, pues? No vaya a ser que nos veas de la India o del Polo Norte. Bueno, vamos a denominarlos como res, pollo, pescado y obviamente cerdo. ¿Cuál crees de esos es la carne de consumo más saludable? Como estás viendo el video, obviamente sabes cuál es. Pero vamos a pensar que eres terco, torpe o testarudo y dices que es el pollo. Porque incluso los doctores que no son doctores y que solo son médicos, pero que tú les dices doctores, te dicen que no puedes comer carne de puerco, solamente tu caldito de pollo cocido sin piel. Lamentamos decirte que incluso el pollo cocido sin la piel en tu caldito para aliviarte es más grasoso que si consumes un caldito de carne de cerdo. Ah, sí, las condiciones. O bueno, vamos a suponer que es el típico carnicero que dices, a ver marchante, ¿cuál carne es más cara en precio? Usted sabe que lo bueno es lo caro, entonces la carne de res es mejor y por mucho. Y ahí nuevamente lamentamos decirte que no es cierto, señor carnicero, que contamina biológicamente su estancia y la de los demás. También la carne de res es demasiado grasosa, incluso más que la del pollo. Pero bueno, vamos un poco más allá. Vamos a suponer que dices, bueno, pero la carne de cerdo no le gana a la del pescado. Y ahí lamentamos informarte que para tu creencia, así es. La carne de cerdo es más saludable. Incluso la carne de pescado es más grasosa que la de res, la de pollo y obviamente nuestro fiel superior es desacreditado. Y es que todo radica en las porciones. Pues piensas que entre más consumas como megalómano que eres, para ti significa que te va a hacer más bien. Pero no. No porque consumas hasta hartarte significa que te hará bien. Sobre todo, hablar de pescado, hay una gran variedad para consumo humano. El que ejemplificamos aquí es el salmón y es benéfico. Aunque bueno, también para hablar del salmón necesitamos otro espacio. Pero acabando con el pescado. Mira, es decirte cómo lo preparas nada más. Normalmente el pescado lo preparas tan mal, casi siempre frito o empanizado. ¿Y cuántos litros de aceite utilizas para que te sepa alimento de dioses? Y como sabemos que no nos ibas a creer, te ponemos una linda gráfica de El Ropa del 2013, con base en USDA Nutrient Date Set for Fresh Pork, que te vamos a describir un poco de ella. Presiona tus ojos contra tu pantalla para observar los siguientes datos. Date cuenta que el verdadero problema es tu poco entendimiento acerca del consumo de este no tan bello animal, pero sí muy sabroso, porque proporciona los nutrientes necesarios, adecuados y equilibrados que necesitamos para 1. Sentirnos mejor, 2. Estar mejor y 3. Tener una mejor vida. Esos niveles de grasas, colesterol y calorías que posee un lomo cocido de cerdo son muy inferiores a diferencia de las demás carnes. Ah, sí, por cierto, señora ama de casa, el pollo es carne. Carne blanca si quiere, pero es carne. Y sí, también de paso, señora, el pescado es pescado, pero no deja de ser carne. Y ya porque estamos en esa, señora, la carne de cerdo no da cisticerco. Bueno, ya no es común que los cerdos tengan esta enfermedad y por ende que sea fácil que nosotros nos contagiemos de. Pero volviendo al tema, fíjate las bondades que tiene la carne de cerdo para el consumo humano. Tiene una buena fuente de proteínas de alta calidad que por su digestibilidad y contenido de aminoácidos o minerales como hierro o zinc son esenciales para nuestra salud. Así que no, la carne de cerdo no es mala. Es mala o es malo cómo lo preparas y en general cualquier alimento, tanto la manera desproporcionada que la consumas. Si queremos comparar los beneficios del cerdo sobre los de res en materia de producción, contemos que su crianza produce 3% de dióxido de carbono, mucho menos en comparación con las reses, que es del 31%. O sea, para pronto cuida más el medio ambiente el cerdo. México es el 9º país productor de carne de cerdo y aún así es una nación que, como otros productos que exporta,
no valora porque casi no lo consume como esos países a quienes lo exportan, y solamente hay que ver la condición física o el peso corporal que tiene para darnos cuenta qué tan benéfico es la carne de cerdo. Pues ahí tienes que mucha de la carne de cerdo que exporta México se va a China, consumidor número 1, seguido de la Unión Europea, Estados Unidos, Japón y Corea. Y a excepción de Estados Unidos, estos países no padecen de la pandemia de obesidad. Por eso aquí en Código de Héroes te recomendamos que consumas carne de cerdo, en lo particular el lomo, la pierna y el solomillo. Que se puede consumir todo, ¿eh? Bueno, los testículos no, pero ¿quién los vaya a querer? Por eso, en el consumo completo del cerdo hay que tener cuidado del cómo y de qué manera se haga. Aquí nuevamente a derribar la ignorancia, y lo que lamentablemente se consume en exceso, el tocino, la chuleta, incluso la costilla, tienen un alto contenido de grasa y puede contribuir al incremento del colesterol y los famosos triglicéridos. Tan solo hay que observar esta gráfica con datos del USDA que demuestra cuáles son los países que consumen más carne de cerdo. Ahí si lo ves con ojos críticos y reflexivos, notarás que los países con la epidemia de la obesidad son de los que menos consumen carne de cerdo, a diferencia de los demás países que en varios casos ostentan una figura fitness. Pues así se demuestra con números esa ignorancia, esas malas creencias, esos sesgos que posteriormente se traducirán en deficiencias de salud por los kilos de carne que consume un individuo por año. Y es que, a pesar de que en ciertos países se diga que la carne de cerdo es más deliciosa que la del pollo o la de res, incluso el pescado, se vive con esos comentarios de que es dañina y muy mala para la salud. Pues todos tienen la consideración de que la carne de cerdo es la menos nutritiva, que es menos sana que la del pollo o pescado, como te explicamos más atrás. Hoy en día, bueno, y ya de hace más tiempo, gracias a la ciencia, se ha desmentido todo lo malo que se le atribuye a la carne de cerdo. El problema es que no lo creamos, sino que investiguemos y sepamos que es cierto. De lo contrario, se seguirá viviendo en esa decadencia dogmática disfuncional. Con base a las investigaciones que se han realizado en los últimos 50 años, que la carne de cerdo es tan funcional en nuestra supervivencia para incluirla en nuestra dieta y ser como ellos, con carne magra en vez de estar hechos de pura grasa. Pues mira la comparación de una pieza de cerdo que se engullía en los 60s y una que se consume casi actualmente. Fíjate la diferencia de grasa. Una de otra es la clara demostración como en nosotros. No es lo mismo pesar los mismos kilogramos si estamos hechos de más grasa o más masa corporal. Ve la diferencia. ¿Cómo te quieres ver? ¿Qué quieres seguir consumiendo? Y hay una imagen más en tu cabeza. O sea, te sirve bastante en tu entrenamiento para disminuir colesterol, grasas y calorías. Bueno, y aunque no lo creas, eso es lo que hace. Y no es por desprestigiar las demás carnes, solo intentamos desprestigiar tus malas creencias sobre tus malas costumbres que tienes sobre este alimento tan necesario, porque bien podríamos hacerlo con cada uno de los alimentos que consumes. Porque ninguno por sí solo posee los nutrientes necesarios, sino que al variarlo con grupos de verduras, carnes, frutas y cereales, es necesario para conseguir un equilibrio, una homeostasis adecuado. Porque la forma desmedida en la que comas hará que no goces de buena salud, y seguramente ni lo notas a pesar de que tu nivel de actividad te lo demuestre. Por eso el entendimiento del comportamiento de una especie en particular que podemos consumir involucra tener conocimiento de sus limitaciones y de sus patrones básicas de conducta. Permite comprender su cuidado y su manejo exitoso para una buena ganancia nutricional. Una causa importante de mejorar sus condiciones de vida si queremos aprovechar su carne y lo que implique en nosotros. Por eso hablar de la facultad de procesar información tanto interna como externa del sujeto es importante, porque en la manera en cómo se integra y gestiona esa información a través de complejas redes neuronales es lo que nos permite dirigir nuestra mirada hacia la fisiología del cerdo para hablar de su cognición, lo que permite tener una gran ventaja adaptativa. Así es, el cerdo también puede tener la capacidad de crear conocimiento a partir de lo preexistente, relacionarlo entre sí y ejecutar conductas muy complejas. Brevemente podemos decir que la cognición incluye todas las formas en que los animales adquieren información del ambiente por medio de los sentidos, y al procesarla, dará rienda suelta a la toma de decisiones. El detalle aquí en Código de Héroes es proclamar
como muchas ciencias afines del comportamiento animal, que es menester decir que la capacidad cognitiva de una especie se expresa en una forma que no necesariamente sea idéntica a la forma en que se expresa en otra, en este caso como la nuestra, sino que el resultado final debe ser una, igual de compleja, y dos, sobre todas las cosas, debe ser funcional. Así que, la observación científica del cerdo nos ha proporcionado información sobre su comportamiento, muy útil para nuestra comprensión, análisis y reflexión, que garantizan nuestra salud, nuestro bienestar y, para vernos más finos, mejora nuestra condición de vida. O sea bien, hemos podido satisfacer nuestras necesidades tanto básicas como aprendidas gracias al conocimiento que nos aporta esta magnífica especie. Tan solo con decirte que, como bien ya sabrás, los cerdos son animales muy inteligentes. ¿Y dónde que el tema de inteligencia es muy celoso aquí en Código de Héroes? Podemos decirte con seguridad que incluso son más inteligentes que los perros que haces pasar como mascotas. Son muy limpios a diferencia de varios humanos y a comparación con otros son muy curiosos. Suelen indagar su entorno, excavando con su mano convertida en hocico para forrajear y para tener ratos de ocio, hasta el punto de decirnos que prefieren los estímulos nuevos cuando se les presentan, igual que nosotros, sobre todo en nuestra infancia. Los estudios sobre aprendizaje y memoria con esta especie nos han permitido entender nuestros propios procesos psicológicos, de los cuales prescindimos para sobrevivir, y comparar su comportamiento con el de nosotros nos concede la oportunidad de decirte lo importante que son en nuestra vida diaria. Por ejemplo, en un experimento en que los cerdos fueron expuestos a una serie de combinaciones de objetos colocados en cierto orden sobre un cuadrante dibujado en el piso, tenían que reconocer cuáles de esos objetos eran conocidos frente a otros objetos que eran desconocidos para ellos e identificar los menos familiares en dos configuraciones de objeto y de ubicación contexto. O sea, debían reconocer si el objeto era nuevo o conocido. Partiendo de que exploran algo desconocido más que uno familiar, tenían que identificar si su colocación y orden de presentación era nueva o conocida. Esto es muy similar en los humanos cuando asocian determinado lugar y tiempo con el acto de conocer a una nueva persona. Los resultados demostraron que los cerdos fueron capaces de recordar la combinación del objeto y su ubicación según su contexto, lo cual representa su enorme curiosidad. Esto es totalmente sorprendente porque representa evidencia de que los animales no humanos, en lo particular el cerdo, poseen memoria episódica, una clara prueba de complejidad cognitiva, dándonos a entender que somos muy parecidos a ellos. Por contarte un chisme, cuando un animal come algo que inmediatamente lo hace sentir mal, es muy probable que en un futuro desarrolle una aversión a ese alimento en particular, incluso aunque este haya sido de su preferencia en un pasado. También, cuando se les da suero de queso a los cerdos y este está mal fermentado alcohólicamente, puede marearse y es muy posible que pierda su rango social. Un nuevo significado para ese mala copa en una fiesta, ¿no crees? Aunque con el cerdo eso jamás volverá a ocurrir porque no intentará volverlo a beber. Y si sigues sin creer que los cerdos son limpios, bueno, ellos determinan un área específica para miccionar y defecar muy distante del lugar donde comen o descansan. Y si los ves que se revuelcan en el lodo o su mismo estiércol con orín, es porque tú harías lo mismo si no tuvieras glándulas sudoríparas. Ponte en su lugar porque también te asombraría saber que sus hábitos de ingesta y consumo son muy similares a las de nosotros. Y con el detalle también que son omnívoros. Ahora bien, su cerebro es maravilloso y gracias a los estudios que se hacen es posible que en un futuro podamos escuchar que puedan salvar la función cerebral de pacientes con accidentes cerebrovasculares, porque investigadores en la Universidad de Yale han investigado estas funciones del cerebro en cerdos. Una vez que estos han sido sacrificados después de varias horas de muertos, han podido encontrar actividad cerebral con la ayuda de una solución. Y no está por demás recordarte que la muerte celular dentro del cerebro generalmente se considera un proceso rápido e irreversible. Esto es que se pensaba que cesaban los flujos de sangre y oxígeno después del deceso, pero al parecer se puede restablecer. Lo que hicieron los investigadores fue mantener la circulación de ciertas actividades celulares y moleculares varias horas después del paro circulatorio. Aunque fue momentáneo, desafía varias suposiciones de la capacidad cerebral que hoy en día se sigue desconociendo. Solo para remarcarte una vez más que por eso es importante seguir estudiando, porque profundizar en el estudio de la cognición de una especie animal no humana puede ayudarnos a entender la evolución del cerebro, eso que nos permite comportarnos para mejorar nuestras condiciones de vida apegados a las otras especies con las que compartimos el planeta.
Además, en el aspecto social de los cerdos, se ha observado que su comportamiento es alelomimético. Quiere decir que dos cerdos hacen la misma cosa al mismo tiempo con algún grado de mutua estimulación, la misma función que tenemos nosotros en el aspecto de mantener el grupo social y proporcionarnos seguridad, solo que en ellos se muestra más por el peligro que uno pueda presentar para que los demás respondan a su comportamiento, algo así como el efecto Bandwagon. Pero mira la contraparte de esta característica, porque en ellos se presenta el concepto conocido como facilitación social, donde se incrementa su actividad resultante de la presencia de otro individuo. ¿Te es desconocido? No tanto, porque lo has hecho. Al comer de más porque estás en grupo, cuando pierdes miedo por sentirte acompañado, lo cual hace que seas un montonero u otras relaciones sociales que llevas a cabo sin que te des cuenta que suceden. Todo gracias a la influencia social. En resumen, hace que te sientas más satisfecho, más sano e incluso más productivo. De lo contrario, cuando no vives en grupo, te deprimes, o te asustas, o te agitas con mucha facilidad, como ellos. Inclusive la relación interespecie del cerdo es muy buena, tanto que no solo se lleva bien con nosotros para adoptarlos como mascotas, sino que también se pueden llevar bien con otras especies que lo valoran. Por eso son pocos los países que lo aprecian, como este canal, por lo cual es el querer vivir en Dinamarca. Todo esto nos lleva a decir, para acabar con el video de hoy, que el buen equilibrio ecológico se va a dar cuando tengamos el conocimiento de las características biológicas y dependerá de las tecnologías disponibles para darles un ambiente que complemente sus características vitales para su propia condición como la de nosotros. Si te gustó el video, háznoslo saber. Si no, también. Recuerda que la crítica es una herramienta muy importante en nuestra sociedad. Por eso te recomendamos que compartas este video que es conocimiento, porque recuerda, el conocimiento se comparte.